Bien, en el video anterior, cuando corrimos esta función, me generó un error y es efectivo porque aquí está mal escrito. Ahora sí, tenemos el nombre correcto y vamos a obtener la tabla de las 10 primeras variables para comenzar a verificar posibles inconsistencias. Bien, la fecha muy seguramente para el tipo de procesamiento que yo quiero hacer, para el tipo de uso que yo le voy a dar a la información que tengo acá en este marco de datos, no me va a interesar, entonces la fecha puede tener el formato que quiere. De todas maneras, la tabla me está diciendo que en agosto del 2011 se trabajaron 227 casos, aquí 848, etcétera. En esta variable que está acá, seguramente vamos a tener que recortar estos nombres, además de, si no se recortan, algo que sí vamos a hacer, quitar esta O acentuada, pero estos nombres los vamos a recortar. Aquí en este CTU también, este nombre está probablemente si es necesario podemos anonimizar estos nombres, aun cuando este tipo de cosas es más conveniente hacerlo con nombres propios, no tanto con nombres de sectores. Aquí está ahí también, hay que sustituirla por una I no acentuada. No responde es una señal de que lo que veíamos en el video anterior sobre las variables que aparecían con NA no es lo que para AR significa NA, es decir, not available. Lo que sería not available es no responde, por ejemplo. Entonces hay que ver si es así para hacer los cambios correspondientes. Por aquí pareciera que no hay tantos problemas. Estos valores parecen consistentes. Vamos entonces ahora a hacer el segundo lote de la 11 a la 20. A ver, esto está bien. Aquí tengo problemas. Esta categoría fue escrita aquí con minúscula, acá con mayúscula, por lo tanto pareciera que son dos categorías dentro de esta misma variable. Es decir, esto hay que arreglarlo, hay que unificarlo. A ver, ¿qué más? Bueno, aparentemente lo demás funciona bien. Igual, acá pareciera que no hay problemas. Estas categorías son muy largas y dentro de cada categoría hay pocos casos, salvo, por ejemplo, aquí tengo error también, Mercal con minúscula, Mercal con mayúscula. Por consiguiente, pareciera como si hubiese dos categorías: mejoras del transporte, mejoras en el terreno, mejoras en las escaleras. Posiblemente estas tres categorías pudieran unificarse, porque hay cuatro, una, pues seguramente se pueden unificar en una categoría que las reúna y sea informativa. Vamos dándonos cuenta que sí, que hay una serie de categorías acá dentro de estas variables que podríamos unir y formar una sola. Por ejemplo, aquí digamos 1, 1, 1 no tiene mucho sentido. Entonces, un trabajo de limpieza aquí va a ser crear categorías comunes que me permita subsumir alguna información que hay allí. Además de que en algunos casos vamos a tener que recortar los nombres de esas categorías y quitar las letras acentuadas. En esta variable que está acá, habría que ver qué diferencia hay entre no responde y no sabe. Seguramente debe haber diferencia, pero tenemos que constatar que dice el libro de códigos.
Acá también hay que hacer alguna limpieza con los acentos y también poner todo esto en minúscula. Lo que dije para las categorías anteriores es válido aquí también, es válido para esto también. Seguramente es conveniente reunir alguna de estas categorías para hacerlas más interesantes. Si aguas negras, bueno, yo supongo que esto es agua potable, pero posiblemente podemos hacer estas categorías más informativas si las unimos con bajo un nombre que sea mucho más interesante y nos dé una mejor distribución y además que nos acorte el número de categorías. Servicios básicos, probablemente servicios, es decir, aquí hay un trabajo de juntar subcategorías bajo una categoría mucho más informativa. Bien, acá también vale lo mismo para esto que está acá. Entonces, este es otro trabajo de limpieza que debe hacerse. Limpiamos aquí la pantalla y vámonos ahora con 31 a la 40. Esto es semejante a lo que ya hemos dicho. Vamos a ver acá. Esto seguramente hay que recomponer estas categorías para crear otras que sean más informativas. En este caso también tengo que esto y estas dos categorías son la misma cosa, pero por un problema de mayúscula y minúscula aparecen como que si fuesen subcategorías distintas. Y acá también está el tema de las letras acentuadas. Bien, estas parecen no tener tantos problemas, posiblemente esto se pueda acortar sin que se pierda información. Esto también, podamos darle otro título a eso. Bien. Estos son nombres propios de las personas entrevistadas que seguramente vamos o querríamos más bien anonimizar para que no aparezcan sus nombres en los análisis, sino un seudónimo. En todo caso, habría que ver si la persona per se es importante para nuestro tipo de análisis. Acá tengo también que verificar estas categorías del tipo de hogares. Este tipo de categoría probablemente habría que recortarla. Tengo dos variables vacías aquí, MANI y DOND, eso está vacío, o sea que se pueden eliminar. Bueno, sexo, esto habrá que ver qué es, aun cuando parece un número de identificación por las características que presenta. Y finalmente tengo la edad. Bien, hay tres personas que no saben qué edad tiene. Interesante. Bien, entonces con esta pequeña función hemos creado por lotes unas tablas que me agrupan las categorías de las variables y eso me ha permitido tener la posibilidad de verificar la consistencia de lo que hay allí. ¿Cómo leemos esto? De 14 años hay una persona, habría que ver por qué a una persona de 14 años se le entrevistó, si eso tiene sentido. De 18 años hay 5 personas y así sucesivamente. Así es como leemos esta tabla. Entonces aquí, por ejemplo, no respondieron 26, etcétera. Quizás esta información debimos haberla compartido al principio para poder leer
la tabla, solo que aquí es más fácil hacerlo, pues, ¿no? Se entiende que en esta categoría hay 14 casos, en esta 112. Y esta como son con números,